¿Sabías que en el momento de mayor sufrimiento de un pueblo, hay quienes se alegran por la caída de su hermano? Imaginemos una nación aparentemente intocable y segura, que se enorgullece de su posición y riquezas, pero que, en el fondo, está a punto de enfrentar la ira divina debido a su indiferencia y traición, que lleva a las personas a convertirse en cómplices del dolor ajeno, en lugar de tender una mano amiga. ¿Cómo es posible que la seguridad de un imperio, basada en sus fortificaciones naturales, sea tan frágil ante el juicio de Dios? Esta es la historia de Edom, una nación que se creía imbatible, pero que pagó un precio enorme por su indiferencia y placer al ver sufrir a su hermano Israel. Lo que parecía una ventaja geográfica, su ubicación montañosa, fue lo que alimentó el orgullo ciego de Edom, llevándolo a un error fatal, a olvidar que, por fuerte que fuera, ninguna fortaleza humana es capaz de resistir el juicio divino. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La caída de Edom, un juicio despiadado que se cumplió y una lección que resuena en nosotros hasta el día de hoy. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿Estamos tan concentrados en nuestras propias fortalezas, ya sean nuestras posesiones, habilidades o estatus, que no vemos cuán vulnerables somos en realidad? ¿Estamos atentos al sufrimiento de los que nos rodean o nos alegramos de la caída de alguien? En este video exploramos el profundo mensaje de Abdías y cómo el orgullo, la traición y la indiferencia de Edom nos enseñan poderosas lecciones sobre nuestro propio viaje. Prepárate, porque lo que viene podría cambiar tu forma de ver el mundo y tu relación con Dios. El orgullo siempre ha sido una fuerza poderosa en la historia de la humanidad. Y, como nos enseña el libro de Proverbios, puede ser el primer paso hacia la caída. Proverbios 4:18 de la tarde dice: antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta afirmación no es solo una advertencia moral, sino una visión clara de cómo actitudes de arrogancia y autosuficiencia pueden llevarnos a situaciones desastrosas. La caída mencionada en este versículo se puede ver de diferentes maneras, desde la ruina personal hasta la caída de imperios y naciones enteras. El orgullo distorsiona la percepción que tenemos de nosotros mismos, haciéndonos vulnerables a los errores más fatales. Es con esta reflexión que comenzamos nuestra exploración del libro de Abdías, el más pequeño de los libros proféticos, pero lleno de poderosas lecciones. Abdías, con sus 21 líneas de texto, nos ofrece una mirada profunda sobre los peligros del orgullo, especialmente cuando se aplica a naciones y pueblos enteros. Aunque breve, el libro trae un rico mensaje que trasciende el tiempo y se aplica a diversas situaciones de la vida moderna. Profundicemos en este estudio, reflexionando sobre cómo el orgullo puede afectar incluso a las naciones más poderosas y cómo la humillación y la caída son a menudo el resultado inevitable de esta actitud. Si esta reflexión tocó tu corazón y quieres más contenidos que te ayuden en tu camino de fe y preparación para el día del Señor, suscríbete a nuestro canal. De esta manera, no te perderás ningún mensaje importante para tu vida espiritual. Crezcamos juntos en este camino. Al embarcarnos en este estudio, vale la pena recordar que leer y comprender a Abdías nos desafía a mirar más allá de lo superficial, a ver con mayor claridad las consecuencias de nuestras actitudes, tanto individual como colectivamente. Edom, nación que se originó de los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, es una de las naciones más notorias mencionadas en las Escrituras, especialmente en Abdías. Situada en una región montañosa de difícil acceso, Edom confiaba profundamente en su posición geográfica estratégica, creyendo que su seguridad estaba garantizada por las fortalezas naturales que formaban las montañas que la rodeaban. Esta confianza en las defensas físicas, en su inmejorable ubicación, se convirtió en símbolo del orgullo nacional. Los edomitas eran conocidos por su arrogancia y excesiva confianza en sus defensas, lo que los llevó a ignorar la soberanía de Dios. Creían que su fuerza estaba en sus montañas, no en el Dios que las creó. Esta visión limitada y orgullosa de la realidad les llevó a cometer muchos errores. La nación de Edom se consideraba intocable, fundada en un falso sentido de seguridad. La confianza en sus fortalezas físicas se convirtió
en un reflejo de una confianza espiritual vacía. Sin embargo, esta excesiva confianza en sus fortificaciones no fue suficiente para evitar la caída de Idem. En el libro de Abdías nos enfrentamos a la profecía que apunta a la inminente destrucción de la nación. Idem no solo olvidó la soberanía de Dios, sino que también cometió terribles injusticias contra Israel, su hermano de sangre. Durante el ataque de Nabucodonosor a Jerusalén, los edomitas se aprovecharon de la vulnerabilidad de Israel y ayudaron a sus enemigos a saquear y destruir la ciudad. Su actitud no fue solo una traición, sino una clara demostración de cómo la arrogancia y la falta de compasión pueden distorsionar la verdadera identidad de un pueblo. Abdías, al hablar de la destrucción de Idem, destaca la falta de confianza en las propias fuerzas y recursos, ignorando el dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas. El mensaje para Idem es claro: ningún lugar es seguro, ninguna fortaleza es impenetrable cuando se trata de la voluntad divina. La caída de Idem es un recordatorio para todos nosotros de que la verdadera seguridad y prosperidad provienen de Dios, no de estructuras humanas o fuerzas naturales. La historia de Idem y su fracaso en reconocer la soberanía divina sirve como una poderosa lección sobre las consecuencias del orgullo y la injusticia. En lugar de apoyarse en sus fortalezas, los edomitas deberían haber buscado sabiduría y humildad ante Dios, pero su confianza en lo que era temporal y terrible los llevó a su destrucción. Abdías, el profeta que recibió un mensaje directo de Dios, no es un mensajero cualquiera. Fue elegido para anunciar el juicio divino sobre Idem, una nación que, por su arrogancia y actitudes traicioneras, se convirtió en el blanco de la ira de Dios. El libro de Abdías, con su único capítulo, trae una poderosa profecía, destacando la justicia de Dios contra los enemigos de Israel, especialmente Idem, quien resultó infiel y cruel. La profecía de Abdías comienza con una advertencia clara. Idem enfrentaría la destrucción debido a la violencia que cometió contra Israel. La sentencia de Dios es irrevocable, ya que Él no tolera la injusticia. El profeta hace referencia directa a los actos de violencia perpetrados por los edomitas contra los israelitas, especialmente en el contexto de la invasión de Jerusalén por parte de los babilonios. En Abdías la 1 y 10-14, vemos cómo Idem se aprovechó de la debilidad de Israel, celebrando su caída y ayudando a sus enemigos a saquear y matar a los israelitas, en lugar de ofrecer ayuda o solidaridad. Abdías la 1 y 10-14 describe en detalle la naturaleza de la violencia de Idem a causa de la violencia hecha a tu hermano Jacob. La vergüenza te cubrirá y serás cortado para siempre. El día que estuviste del otro lado, el día que extranjeros tomaron cautivo a su ejército y extranjeros entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalén. Tú también fuiste como uno de ellos, pero no debiste haber mirado en el día de tu hermana, en el día de su calamidad, ni haberte alegrado sobre los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni haber hablado con arrogancia en el día de angustia. No debiste haber entrado por la puerta del pueblo en el día de su calamidad, ni haber mirado su aflicción en el día de su calamidad, ni haber extendido tu mano hacia sus riquezas en el día de su calamidad. Abdías, la 1 y 10-14. Estos versículos revelan la profunda traición de Idem, quien no solo se regocijó por la desgracia de su hermano, sino que actuó con crueldad, saqueando e incluso impidiendo cualquier tipo de ayuda. La violencia contra Israel fue un reflejo del orgullo de Idem y de su falta de reconocimiento del vínculo sagrado entre las dos naciones. Dios no dejaría esto sin respuesta. La profecía de Abdías es un claro recordatorio de que incluso si parece que la injusticia prevalece por un tiempo, Dios ejerce un juicio perfecto y justo. Él vigila todo y a su debido tiempo se hará justicia. La destrucción de Idem, tal como la predijo el profeta, serviría para mostrar que ningún acto de maldad, especialmente contra el pueblo de Dios, quedará impune. El mensaje de Abdías va más allá del simple anuncio de venganza. Revela el carácter de Dios que, aunque paciente, también es justo. La violencia de Idem contra Israel no pasaría desapercibida, y el orgullo de Idem
no los protegería de la ira divina. Esta es una llamada de atención no solo para las naciones, sino para todas las generaciones. Dios es consciente de la injusticia y, cuando sea necesario, intervendrá para restaurar el orden y la justicia. Para comprender la compleja relación entre Edom e Israel, es necesario mirar los orígenes de estas dos naciones, que se remontan a los hermanos Esaú y Jacob. A la historia de Esaú y Jacob es uno de los episodios más significativos de las Escrituras, marcado por conflictos, elecciones y una rivalidad que duraría generaciones, culminando en la formación de Edom e Israel. Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y Rebeca, nietos de Abraham. Esaú, el primogénito, era un hábil cazador, mientras que Jacob, el más joven, era descrito como un habitante tranquilo de tienda. Al principio, la dinámica entre los hermanos estuvo marcada por una diferencia de carácter y por un destino que parecía estar en juego desde el nacimiento. Como fue profetizado por Dios a Rebeca: 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 naciones saldrán de tu vientre. Una nación será más fuerte que otra, y la mayor servirá a los más pequeños. Génesis 2:5 y 23. Esta profecía reveló el futuro de las 2 naciones que surgirían de los hermanos Edom, descendiente de Esaú, y Israel, descendiente de Jacob. Sin embargo, lo que sería una relación de hermandad se convirtió en un escenario de rivalidad y conflicto. La clave de esta rivalidad comenzó con una decisión de Esaú, quien, en un momento de debilidad, despreció su primogenitura. En la famosa escena descrita en Génesis 2, las 5 y 29-34, Esaú regresa cansado del campo y, al ver a Jacob cocinando un plato de lentejas, le pide algo de comida. Jacob, aprovechando la situación, le hace una propuesta a Esaú: véndeme hoy tu primogenitura. En un acto impulsivo e irreflexivo, Esaú responde: estoy a punto de morir, ¿qué me importa mi primogenitura? De esta manera, cambiaba algo de gran valor, su derecho como hijo mayor, por un plato de comida. Este intercambio simbolizó el desprecio de Esaú por una bendición divina que se suponía debía pasar a su linaje. El desprecio de Esaú por su primogenitura tuvo profundas implicaciones, no solo para él, sino para todos sus descendientes. La bendición que debería haber sido suya fue luego transferida a Jacob, quien aprovechó la situación y, con la ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac para que recibiera la bendición destinada a Esaú. Esto generó aún más tensión entre los hermanos y una separación definitiva. Esaú, resentido, juró que mataría a Jacob, lo que obligó a Jacob a huir a casa de su tío Labán, comenzando una historia de desafíos y pruebas para ambos. La rivalidad entre estos 2 hermanos se reflejaría en sus respectivas descendencias. Los edomitas, hijos de Esaú, y los israelitas, hijos de Jacob, se convirtieron en naciones separadas, cada una con su propia historia, pero siempre marcadas por la tensión y el enfrentamiento. Sin embargo, también se cumpliría la profecía de Dios acerca de que los más grandes sirven a los más pequeños. En Israel, a pesar de muchas adversidades, acabaría siendo la nación bendecida y elegida por Dios. Mientras que Edom, muchas veces orgullosa e independiente, sería finalmente juzgada por su arrogancia y traiciones, como vemos en el libro de Abdías. La historia de Esaú y Jacob no es solo una historia de hermanos, sino una representación de decisiones que resuenan a través de generaciones. El desprecio de Esaú por su derecho y las acciones posteriores de Jacob marcaron un rumbo que definiría el destino de sus naciones. La rivalidad entre Edom e Israel es gran parte reflejo de esta historia de engaño, orgullo y lucha por las bendiciones que, aunque destinadas a uno, terminó dividiendo la historia de 2 naciones que se entenderían, pero que nunca se reconciliarían del todo. La caída de Jerusalén a manos de los babilonios en el año 586 a.C. fue uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. La ciudad fue saqueada, el templo destruido y el pueblo de Israel fue llevado al exilio. Sin embargo, el sufrimiento de Jerusalén se intensificó por un acto traicionero de una nación que, en un momento de vulnerabilidad,
debería haber tendido la mano para ayudar, pero en cambio se regocijó por la desgracia de su hermano. Este acto de traición vino de Edom. En los momentos críticos de la invasión babilónica, Edom se mostró indiferente ante el sufrimiento de Israel y, peor aún, celebró la calamidad que asolaba Jerusalén. Este regocijo se registra conmovedoramente en el Salmo 137, un lamento profundamente emotivo del pueblo judío exiliado. El Salmo expresa el dolor y la tristeza de Israel, al tiempo que pide justicia y venganza contra aquellos que se regocijaron en su caída. Allí, junto al río de Babilonia, nos sentamos y lloramos, acordándonos de Sión. En los sauces de aquella tierra colgamos nuestras arpas, porque los que nos habían llevado cautivos nos pedían un cántico, y nuestros opresores pedían alegría, diciendo: cántanos uno de los cánticos de Sión. Salmo 137, an 1, menos 4. Sin embargo, en el versículo 7, la traición de Edom se destaca claramente al pedir venganza contra quienes se burlaron de la caída de Jerusalén. Acuérdate, oh Señor, de los hijos de Edom, que el día de Jerusalén dijeron: destruidla, arrasadla hasta sus cimientos. Salmo 137. 7. Los edomitas no solo ignoraron el sufrimiento de Israel, sino que incitaron a una destrucción aún más brutal de la ciudad al celebrar el sufrimiento de su hermano. Este regocijo por la desgracia de Israel fue sin duda un reflejo de la rivalidad histórica entre las dos naciones, que se remonta al conflicto entre Esaú y Jacob. La traición de Edom no se limitó a palabras o indiferencia. Durante el asedio de Jerusalén, Edom tomó medidas activas para impedir que los israelitas escaparan del ataque. En Abdías, la 1 y 14, el profeta denuncia la participación directa de Edom en la captura de los fugitivos de Jerusalén. No debiste haberte parado a la puerta para exterminar a los que escaparon, ni debiste entregar a los que quedaron en su angustia en el día de su calamidad. Abdías la 1 y 14, en lugar de ofrecer refugio y protección a los israelitas que intentaban huir de la destrucción, los edomitas bloquearon sus rutas de escape y entregaron a los que habían sobrevivido en manos de los invasores babilónicos. Este acto de traición fue uno de los más graves cometidos por Edom, y Dios, a través de Abdías, anunció que el juicio sobre ellos sería severo. La decisión de Edom de aliarse con los enemigos de Israel y participar activamente en su destrucción no dejaría de tener consecuencias. Este episodio sirve como una poderosa advertencia sobre lo que sucede cuando los corazones se endurecen ante el sufrimiento de otras personas, y la venganza o el odio motivan acciones crueles. La traición de Edom no solo fue una injusticia contra Israel, sino también una afrenta directa al plan divino, porque Edom, como hermano de Israel, debería haber buscado la reconciliación y la paz, no la destrucción. La participación activa de Edom en la caída de Jerusalén marca la culminación de una larga historia de rivalidad y desprecio por los pactos sagrados. Y esta acción tuvo consecuencias duraderas, que fueron profetizadas por Abdías. El libro de Abdías y el Salmo 137 resaltan cómo la arrogancia y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno pueden llevar a la caída de las naciones, ya que Dios no deja el mal sin respuesta. El sufrimiento de Jerusalén y la traición de Edom se convirtieron en símbolo del castigo divino contra quienes se alegran de la desgracia ajena. Edom, nación conocida por su posición geográfica estratégica, habitaba una región montañosa de difícil acceso, lo que le daba una falsa sensación de seguridad. Las montañas que rodeaban la tierra de Edom parecían ofrecer una protección impenetrable, y esto alimentó un orgullo desmesurado entre los edomitas. Creían que, al estar aislados y rodeados de fortalezas naturales, estaban fuera del alcance de sus enemigos, y aún más, por encima del juicio divino. Sin embargo, este orgullo fue su perdición. Abdías 1, 2, 3. 4 advierte claramente que ninguna fuerza humana puede resistir el juicio de Dios. El verso 10. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de las peñas, cuyo hogar está en lo alto. Tú que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a la tierra? Abdías 1, 3, menos 4. La indiferencia de Edom, alimentada por la confianza en su posición física, lo cegó ante la realidad
de que el poder de Dios sobrepasa cualquier muro, cualquier fortaleza o cualquier plan humano. El orgullo de Idem los llevó a ignorar la soberanía divina, creyéndose intocables. Sin embargo, el juicio de Dios sería inevitable y ni siquiera las montañas más altas podrían protegerlos de su justicia. El orgullo de Idem sirve como una poderosa lección sobre cómo confiar en cosas temporales y defectuosas puede llevar a la caída. Dios, en su soberanía, siempre prevalecerá sobre cualquier seguridad aparente que podamos tener. En muchos momentos de la vida, nos sentimos tentados a confiar en nuestras propias fortalezas, habilidades y riqueza, creyendo que estas son las fuentes de nuestra seguridad y éxito. Sin embargo, este tipo de confianza puede alejarnos de la humildad y la dependencia de Dios, como en Idem, que se enorgullecía de su ubicación y fortaleza natural. Con demasiada frecuencia, ponemos nuestra confianza en cosas temporales y logros mundanos, en lugar de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. El orgullo, como vimos en el ejemplo de Idem, es una falsa sensación de seguridad. Cuando confiamos demasiado en nuestras propias fortalezas o riqueza, podemos olvidar que todas las bendiciones y oportunidades en nuestras vidas son regalos divinos. Incluso nuestros mayores logros y las posesiones materiales que adquirimos son frágiles y transitorios, y la verdadera seguridad solo puede encontrarse en la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que debemos vivir con humildad, reconociendo que nuestras victorias y recursos son frutos de la gracia divina. En Santiago 4:6 leemos: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad nos permite reconocer que sin Dios nada podemos hacer y que Él es la verdadera fuente de nuestras fortalezas y bendiciones. Cuando vivimos con esta conciencia, nuestra confianza se dirige hacia aquel que es eterno y fiel, en lugar de apoyarnos en algo que puede fallar fácilmente. En lugar de confiar en nuestras propias habilidades o riquezas, debemos buscar la guía y la sabiduría de Dios, reconociendo que Él es nuestro refugio seguro y la fuente de todo lo que necesitamos. Al hacerlo, vivimos en paz, sabiendo que nuestra seguridad está anclada en algo mucho más grande y más sólido que cualquier fortaleza humana. El juicio de Idem, descrito en Abdías, resalta la grave responsabilidad que tenemos hacia los demás, especialmente cuando se trata de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Idem no solo traicionó a Israel al ponerse del lado de sus enemigos durante la caída de Jerusalén, sino que también demostró una cruel indiferencia hacia el sufrimiento de su hermano. Esta actitud de omisión, de no actuar en favor del bien ajeno, fue uno de los motivos que llevaron al juicio divino sobre la nación. Dios, como vemos en Abdías, no juzga solo las acciones activas del mal, sino también las omisiones, la falta de compasión ante la necesidad y el sufrimiento de los demás. En Mateo 2, las 5:41-46, Jesús refuerza esta idea al hablar del juicio final, donde separará las ovejas de los cabritos, basándose no solo en las buenas obras, sino en aquellas ocasiones en las que se notó la falta de acción. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Mateo 2:5-42. No hacer el bien se trata con la misma seriedad que una acción mala. La responsabilidad que tenemos unos con otros es clara. Dios nos llama a ser solidarios, a preocuparnos por los demás, especialmente por aquellos que están en dificultad. El juicio de Idem nos recuerda que cuando ignoramos el sufrimiento y el dolor de otro, somos igualmente responsables de esa negligencia. Dios ve nuestras acciones, pero también nota la falta de acción. La falta de compasión, como vimos en Idem, puede tener consecuencias eternas. La lección es clara. Debemos vivir con el corazón atento al sufrimiento de los demás y actuar con amor y misericordia, porque, como nos enseña el Señor, lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Día del Señor es un tema central en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, donde a menudo se asocia con el juicio divino sobre naciones e individuos. Este día no es solo una metáfora de un acontecimiento futuro, sino un momento real e inevitable en el que Dios traerá justicia, corrigiendo todas las iniquidades y recompensando a quienes han vivido
según su voluntad. En Abdías, la profecía sobre la caída de Edom es una manifestación de este juicio divino, en el que los arrogantes e injustos reciben la consecuencia de sus acciones o la falta de ellas. El día del Señor pone de relieve la certeza de que Dios no permitirá que el mal quede impune para siempre. En Abdías vemos un claro ejemplo de la justicia de Dios, que juzga no solo las acciones directas del mal, sino también la indiferencia y la traición. La nación de Edom, al ignorar el sufrimiento de Israel y celebrar su caída, pagaría por su falta de compasión. Esto nos enseña que Dios es justo y que, en su tiempo, todas las injusticias serán corregidas. Este concepto de juicio y justicia también se refleja en el Nuevo Testamento. En Mateo 2, las 5 y 31-46, Jesús habla del juicio final, cuando separará las ovejas de los cabritos, según las acciones de cada persona. Aquellos que ayudaron a los necesitados, a los afligidos y a los marginados, demostraron una verdadera relación con Dios. La conexión entre los dos testamentos es clara en nuestras acciones. No solo revelan nuestra ética, sino también nuestra relación con el Creador. El día del Señor es, por tanto, un tiempo de justicia, donde las acciones humanas serán confrontadas con la justicia divina, reflejando el carácter de Dios en nuestras acciones. A pesar de las duras palabras de juicio contra Edom y otras naciones en el libro de Abdías, hay una promesa de restauración que trae esperanza no solo a Israel, sino a todos los creyentes. En Abdías la 1 y 17-21 vemos que, a pesar de la calamidad, hay una visión de renovación y victoria. El versículo 17 dice: «Pero en el monte Sión habrá salvación, y será santo, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones». Este es un momento de transición, donde, después del juicio, Dios promete restaurar a su pueblo. El monte Sión, en particular, simboliza un lugar seguro y bendito, donde el pueblo de Dios encontrará refugio y bendición. La visión de restauración de Abdías va más allá de un simple regreso físico a la tierra de Israel. El monte Sión representa la seguridad espiritual y la intimidad con Dios, que, después de la purificación y el juicio, traerá nueva esperanza y un nuevo comienzo. La restauración de Israel apunta a una renovación más profunda y duradera, que refleja el amor fiel de Dios, que nunca abandona a su pueblo, ni siquiera en tiempos de disciplina. Esta promesa de restauración no es exclusiva de Israel, es también un mensaje de esperanza para todos los creyentes. A través de la obra redentora de Cristo, todos nosotros, tanto gentiles como judíos, estamos invitados a encontrar refugio y renovación en Sión, símbolo de la presencia de Dios. La restauración prometida es, en última instancia, una promesa de que, a pesar de las dificultades y el juicio, Dios siempre proporcionará una nueva esperanza, un nuevo pacto y un futuro de paz para aquellos que confían en su misericordia. El libro de Abdías y los mensajes de los profetas nos llaman a reflexionar sobre nuestra preparación para el día del Señor, el momento en el que todos estaremos ante Dios, enfrentando su justo juicio. Este día, aunque imponente, también nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y acudir a Él con un corazón sincero. La verdadera preparación para este encuentro con Dios no proviene de la confianza en nuestras propias fortalezas, riqueza o estatus, sino de la humildad, el arrepentimiento y la dependencia total de su gracia. Como vimos en Edom, el orgullo y la indiferencia pueden alejarnos de lo que es más importante, a la compasión, la justicia y el reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Debemos vivir con un corazón sincero, buscando siempre reflejar la bondad y el amor de Dios en nuestras acciones diarias. Preparamos nuestras vidas no solo para el juicio, sino también para la restauración prometida por Dios, que vivamos humildemente, conscientes de nuestra necesidad de su misericordia, siempre dispuestos a responder a su llamado y vivir según sus principios, esperando con esperanza su regreso. Si estás listo para vivir con un corazón sincero y en total dependencia de Dios, asegúrate de suscribirte. Al hacerlo, te mantendrás conectado con más mensajes que fortalecerán tu fe
y te prepararán para lo que Dios tiene para tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y quédate con nosotros.